¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, iniciando una semana también de trabajo importante, trabajo intenso y esperando esta semana visitas de funcionarios nacionales. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá con todas las preguntas, repasando la información respecto a las inquietudes que tienen los diferentes bloques, porque bien anticipaba, va a estar el jefe de gabinete, nada más y nada menos. Va a haber otros exfuncionarios que también van a pasar por aquí, pero principalmente está todo centrado en la sesión del día jueves. Ya está citada, ya está programada, ya está todo resuelto. Falta que se reúnan los jefes de los bloques para poder entonces, bueno, en algún sentido avanzar a ordenar esa sesión que promete ser larga, intensa y larga. 11 de la mañana, el miércoles, la presencia del jefe de gabinete en esta Cámara de Diputados de la Nación. El jefe de gabinete puede venir con cualquier ministro. Sí, por supuesto, y con su equipo también. Con su equipo, obviamente, pero con un equipo de ministros para contestar diferentes preguntas. Por lo general, los jefes de gabinete están viniendo solos. Sí, pero depende de quién. ¿Te acordás que cuando estaba Marcos Peña traía un gran equipo que ponía un despliegue importante ahí en Pasos Perdidos para poder comunicarse, porque era muy preciosista con la información que compartía? Hay jefes de gabinete que son más políticos, que tienen otro tipo de discurso, que por ahí no dan datos tan precisos. Sí se ha enviado ya las respuestas a todas las preguntas, entonces ahí es donde están los detalles, podríamos decir, ¿no? Claro. Y hay algunos jefes de gabinete que tienen más versatilidad con el uso de la palabra, bueno, grandes y memorables épicas y momentos como, por ejemplo, Capitanich en algún momento, Aníbal Fernández en algún momento. Capitanich era interminable, el informe de Capitanich. No cortaba ni siquiera para tomar un pequeño paréntesis de 2 minutos. No, sí, exacto. Y estos son los jefes de gabinete, en este caso nuevos, del gobierno de Javier Milei. Nicolás Pose estuvo en el Senado, fue un discurso de alrededor de 45 minutos, fueron varias horas respondiendo preguntas y también mucha más pirotecnia, podríamos decir, discursiva, más en el estilo campaña en los primeros meses de gestión. Ahora ya con 9 meses recorridos, con leyes aprobadas, leyes rechazadas, vetos ya en la mesa, veremos cuál es el clima político. Claro, bueno, llega con el veto a movilidad jubilatoria, y ese va a ser uno de los antecedentes, por lo menos en lo que va a ser la discusión previa respecto a planteos que pueden hacer los propios legisladores nacionales, más allá que hablamos de el veto presidencial, que es una herramienta constitucional que tienen todos los presidentes. Exactamente, y también va a estar precedida esta sesión especial con el jefe de gabinete, esta sesión informativa, de una reunión importante de las dos comisiones, tanto de asuntos constitucionales como de peticiones, poderes y reglamentos, respecto a la discusión que se está haciendo y la investigación que se está encarando por la visita de los 6 diputados de la Libertad de Avanza al penal de Ezeiza, donde están alojados genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Así que va a ser bastante caliente el clima político ante la visita del jefe de gabinete y una manifestación, una marcha que se va a concentrar en las inmediaciones del Congreso de los jubilados, rechazando obviamente el veto presidencial. Bueno, lo que va a mostrar también el escenario en el recinto de la Cámara de Diputados, la conformación del nuevo bloque, ¿no? De la diputada Lourdes Arrieta, el bloque denominado FE, denominado Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal, y veremos dónde se ubica dentro de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados. Ella, como diputada de la Libertad de Avanza, se sentaba en una banca que estaba sobre el pasillo de ingresos, cerca de donde están los asesores. En la bandeja, digamos, el espacio que le corresponde al oficialismo, era una de las bancas que estaban, podríamos decir, sobre el pasillo, frente ahí al palco donde están los asesores del oficialismo en este caso, pero al estar dentro del bloque, dentro de el espacio liberal, pero fuera del bloque oficialista, se tienen que ir corriendo más hacia el centro, donde están ubicados los opositores o los grupos que no son necesariamente parte específica de la Libertad de Avanza. Claro, exactamente. O sea que se va a ir más al centro. O al fondo también puede que la manden donde están los del MID, que están los 3 juntitos al fondo. También, ahí posiblemente el miércoles lo vamos a saber, bien dónde va a estar ubicada la diputada Lourdes Arrieta, y veremos también las diferentes preguntas, la ampliación de
preguntas y a la preparación de respuestas que van a solicitar los diputados y que va a ser el jefe de gabinete Guillermo Francos, un hombre que conoce este Parlamento, que es un interlocutor con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, y por supuesto su paso también como diputado nacional marca también los antecedentes con los cuales Guillermo Francos va a encarar lo que va a ser esta nueva presentación de un jefe de gabinete aquí en el Congreso Nacional. Ahí está una de las diferencias con su antecesor, exacto, con Nicolás Pose. Que no venía del ámbito del Claro. Congreso y de la política, venía más bien del ámbito empresarial y le tocó debutar en una Cámara también bastante importante en términos del peso específico que tienen por la representación territorial, los gobernadores, muchos de ellos, de los senadores y senadoras representan a gobernadores que discuten y definen también con el jefe de gabinete, en verdad con el ministro del Interior, pero que también tenían ahí una discusión importante. Y otro de los temas que va a suceder es ver si se reúnen o no los senadores en este jueves en sesión para avanzar con lo que han marcado como preferencia, que es el debate por el presupuesto universitario. Bueno, habrá que ver si hay sesión el jueves. Lo que sí algunos me dicen que es muy posible que haya sesión el miércoles en el Senado con boleta única de papel. Mira. Un tema que, atención, que se puede modificar y que tendría que volver aquí a la Cámara de Diputados, proyecto que ya hace 2 años aprobó esta Cámara de Diputados de la Nación, la implementación en las elecciones de la boleta única de papel. Vamos a ver el clima, ¿te parece? Pero a ver cómo está después de la tormenta de Santa Rosa, que hizo llover. Bueno, muchísimo en la nublado, ciudad. 16 grados, nublado, pero se está, digamos, mucho mejor que el fin de semana, ¿no? Tormentoso. Máxima de 18 grados, lo que tuvimos hoy, una mínima de 11. Para mañana también se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 18 grados, una mínima de 10. Y el miércoles se mantiene la máxima de 18, pero baja la mínima a las 7 grados. O sea que en horas de la mañana va a estar bastante fresco el miércoles para recibir al jefe de gabinete a partir de las 11 de la mañana. Bueno, va a llegar y al ratito va a empezar a calentar más el ambiente, de porque sol. al mediodía ya empieza a sentirse más el calor. Le damos la bienvenida a nuestros colegas, compañeros aquí. Melissa Jofré, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen lunes, buena semana. Hola compañeros, buen lunes y buen septiembre. Es verdad, Estamos nuevo comenzando mes. este mes tan lindo de la primavera. Y de los estudiantes. De los estudiantes, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esta semana, como ustedes bien contaban, con esta actividad que va a ser la más importante, obviamente, que vamos a tener en el recinto al jefe de gabinete Guillermo Francos. Pero bueno, con todos los bloques, ¿no? También un poco movilizados respecto de lo que tiene que ver con la noticia, obviamente, de esta mañana, que fue oficializada. La noticia ya estaba durante el fin de semana, que era el veto total del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Veremos qué futuro corre, ¿no? Ese proyecto nuevamente aquí en la Cámara de Diputados, porque sabemos que puede volver a tratarse. Pero bueno, ahí está el desafío de la mayoría de los 2/3 que se verá. Bueno, muy bien. Veto presidencial que ya después del mediodía ya fue comunicado a esta Cámara de Diputados de la Nación. Recibió esa comunicación el presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes para vos, para Aman, para Meli, y a la espera, lógicamente, como en cada comienzo de semana, de toda la actividad parlamentaria que sin dudas, ustedes lo han dicho, se va a llevar todos los focos lo que será el próximo miércoles, la visita, con una transmisión que estaremos haciendo aquí en la pantalla de Diputados Televisión, como siempre, haciendo toda la cobertura desde temprano de la visita de Guillermo Francos. Preguntas que obviamente ya hace tiempo que las tienen desde el entorno del jefe de gabinete de ministros y al mismo tiempo los diputados que van a tratar de hacer un cierto énfasis en cada una de las consultas que le harán. Posiblemente veamos también algunas preguntas respecto a distintas obras, por ejemplo, en distintas provincias, algunos temas más genéricos, bueno, sin dudas que el tema de la SUBE, que bueno, lo hemos escuchado durante este fin de semana en alguna entrevista también al presidente de la Nación, Javier Milei, bueno, entre otros temas, así que obviamente con la expectativa de una nueva visita de un jefe de gabinete aquí a la Cámara. Bueno, ahí está, datos importantes para tener en cuenta a lo largo de esta semana. ¿Cuántas preguntas, no?
le habrán girado al jefe de gabinete, al ministro coordinador? ¿Cuántas por bloque? Exacto, ¿no? ¿qué temas? ¿Qué ¿no? temas? Todos esos datos ya deben estar. Sí, están todos procesados, hay una devolución de ese informe y nuestra compañera Melissa Jofré, no sé si las leyó todas las preguntas, pero sí sabe muy bien cómo es toda esta mecánica especial que tiene la sesión informativa y nos vas a contar en este resumen de placas, ¿no? Para sintetizar un poco y saber qué nos vamos a encontrar el día miércoles a las 11. Así es, Aman. Bueno, como decíamos, va a venir el jefe de gabinete Guillermo Francos este miércoles. La sesión está citada para las 11. Como suele suceder, seguramente empezará con unos minutos de retraso, pero bueno, allí veremos también cómo de alguna manera en las horas previas los bloques acuerdan, ¿no? En los tiempos que van a tener cada uno, siempre esto obviamente respetando la proporción que tiene cada uno de los bloques. Bueno, son los oradores que pueden de alguna manera intervenir y hacer preguntas al jefe de gabinete, preguntas que generalmente algunas suelen repetir las que se enviaron por escrito, pero otras, bueno, toman otro color Claro. político y sobre todo también cuando los jefes de bloques hacen los cierres. Pero esto es un poco la estructura de la sesión que arranca, sí, con una exposición primero del jefe de gabinete que da su discurso alrededor de unos 40 minutos, una hora lleva esa primera parte. Así que bueno, cerca del mediodía recién arrancarán las preguntas y se trata esta sesión de la primera que se va a dar en la Cámara de Diputados, una sesión informativa desde que arrancó la gestión de Javier Milei, porque solamente hasta ahora hubo una sesión informativa, pero fue en el Senado, ¿no? Ujú. Así que este va a ser el debut de Francos y el debut en diputados. En el Senado se había dado, bueno, el 15 de mayo con la presencia de quien fuera en ese momento jefe de gabinete, Nicolás Pose. Ahora bien, la presentación del jefe de gabinete de Francos se da en el marco del informe número 140 y esto tiene que ver con, hablamos, un documento que se entrega, ¿no? Formalmente. Formalmente, exacto. Y que muchas veces también estos documentos, estos informes, tienen preguntas y respuestas que quizás, bueno, no tienen su correlato luego en una sesión informativa, ¿no? En una presentación del jefe de gabinete. Pero sí Queda en la se memoria pueden, institucional, además. Exactamente, sí se pueden acceder a ellos. Y además hay veces donde los jefes de gabinete envían informes escritos, pero no vienen presencialmente. Claro, Pasó por sobre eso. todo al final de las gestiones, ¿no? Los últimos meses, porque tienen la obligación de ir a las 2 cámaras una vez por mes. Sí, así es. Hay algunos que arrancan con un ritmo bastante acelerado, presentándose Se mes a entusiasman. mes. Sí. Y otros arrancan, bueno, menos, como vemos acá en este caso, ¿no? Recién va a ser la segunda sesión informativa en 8 meses. Pero sí, hay en un ranking, obviamente, jefes de gabinete que han asistido más y otros menos aquí al Congreso. Algunos que les resulta un terreno bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, en la gestión pasada, Agustín Rossi en su tramo, hubo 3 jefes de gabinete, en su tramo como jefe de gabinete se mostraba más activo que lo que había sido Cafiero y lo que fue después Juan Mansur, por ejemplo, ¿no? Así que veremos si con Francos pasa un poco eso. Igual Nicolás Pose tuvo poco tiempo también para ver si podía desarrollarse en este ámbito, sacarle de alguna manera provecho o no, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con Francos, que él ya tiene cierta relación, sobre todo con los bloques de la oposición dialoguista, pero bueno, en este contexto que estamos seguramente estará cargado ahí el recinto de cosas para decir. Bueno, por escrito en este informe, como decía, el número 140, se respondieron 2.135 preguntas que hicieron los bloques. En realidad, los diputados enviaron 3.535 preguntas, pero a través de un trabajo que se hizo en jefatura de gabinete, se simplificaron
unificaron, a 2.135. Eso porque algunas se repiten o son Claro. temas parecidos, similares, o ya se respondió completamente una pregunta. Además, eso en el informe aparece, remítase tal pregunta, Sí. ya Claro. respondida en tal página. Además, obviamente, entre los bloques no hay una comunicación mientras se va desarrollando el periodo de hacer preguntas, una comunicación de decir, bueno, si los radicales quieren saber determinado tema, Unión por la Patria dice, Claro. bueno, entonces yo pregunto otra cosa. No, eso no se Claro. trabaja Cada así. Por uno ahí pregunta cada lo que bloque hace un tamiz entre los distintos diputados, le dice a cada uno por su expertise que prepare las preguntas porque Claro. se envían previamente. Y esto también es importante porque ahí se comunican las acciones, las políticas públicas que se desarrollan, las acciones de gobierno más específicamente. Muchas veces se añaden cuadros comparativos con otras gestiones o incluso las partidas presupuestarias que están para ejecutar, ¿no? Claro. Y el proceso de ejecución de esas partidas. Así que no es solamente una respuesta formal o una respuesta política, sino muchas veces es más bien institucional con mucha además- información. Y además bien informativa. Bien ¿no? informativa, Porque sin seguramente- adjetivos. Claro, seguramente vamos a tener preguntas que tienen que ver por qué el presidente terminó tomando la decisión de vetar la ley de movilidad jubilatoria. Ujú. Pero también vamos a tener preguntas que van a señalar por qué una ruta determinada en nacional, en lo mejor en la provincia del Chaco, todavía no se Sí. terminó Ejecutó. de ejecutar. Por ejemplo. Exacto. O cómo se va a Sí. desarrollar esa ejecución a un Claro, futuro no tan lejano. Exacto. Por ejemplo, también. Exacto. Sí, sí. O programas que se suspendieron, También, claro. cómo se van a rehabilitar en algún proceso. Exacto. Bueno, vemos que se unificaron bastante porque hay 1.400 preguntas menos, ¿no? En el informe de las que se enviaron. Y los bloques que más consultas se enviaron fueron, bueno, justamente los dos principales de la oposición, digo principales en cuanto a número de Volumen. diputados, ¿no? Claro. Estamos hablando de Unión por la Patria, que envió 1.041 consultas, y de la Unión Cívica Radical, que envió 401. Entre los temas, bueno, prevalecieron preguntas dirigidas a economía, a capital humano, al Ministerio de Capital Humano, que dentro de capital humano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, educación, trabajo, Ambiente también. sí, muchas áreas, ¿no? Absorbió ese ministerio. Después tenemos también al Ministerio de Justicia, al de Salud y al de Seguridad. Esto está como entre los temas que ahí encabezan el ranking, ¿no? Economía con 194 preguntas. Preguntas de todo tipo, como ustedes bien señalaban, algunas más técnicas, otras no tanto, o bueno, las que no son tan técnicas y más políticas sí son las que también se dejan para el recinto, ¿no? Claro. Y a veces lo que pasa es que los diputados esperan en la previa este informe por escrito para ver si allí qué respondió jefatura de gabinete o qué respondieron cada uno de los ministerios sobre la consulta que envió, para después en la sesión informativa decir, señor jefe de gabinete, a mí la pregunta que me respondieron en tal página no me parece, no me conforma, no entiendo, me puede, ¿no? Y ahí se amplía quizás algo más específico si algún diputado lo quiere así hacer. Hubo preguntas también relacionadas al presupuesto, en este caso de la Secretaría de Inteligencia. Sabemos que la Cámara de Diputados ha rechazado el DNU de la CIDE. Después hay preguntas relacionadas al RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones votado en la ley de bases, que ya se puso en marcha, ya está reglamentado. A energía, a transporte, a obras públicas, también esto que señalaba Gonzalo, hay muchas obras puntuales que a veces a cada uno de los legisladores de las distintas provincias les resulta obviamente de su importancia. Después preguntas sobre el presupuesto educativo, en este caso también sobre el FONIT, sobre despidos en el sector público. Bueno, son numerosos los temas que se abordan. Y acá lo que señalamos en esta placa tiene que ver con, bueno, la formalidad de por qué y la obligación, más que formalidad, que tiene el jefe de gabinete de asistir al Congreso. En este caso, en el artículo 101 de la Constitución Nacional, lo que dice es que el jefe de gabinete debe asistir de manera alternada entre cada una de las cámaras, al menos una vez por mes, dice, Sí. al menos.
Así que bueno, estamos hablando de que algunos ni hay meses que vienen, imagínense. Bueno, que lo que las pasa es que constituciones también es al una menos. forma de redacción para que sea simplificado, pero también no puede venir el jefe de gabinete todas las semanas. Obvio. No, bueno. O varias Pero veces. tampoco puede no venir. No, tiene que venir por lo menos una vez al mes. 6 meses. Una vez Sí. al mes por lo menos Claro. tendrá que venir. Sí, bueno, y lo que dice ese artículo 101 también es que hace referencia al artículo 71, dice que el jefe de gabinete vendrá, eso sin perjuicio de lo que establece el 71. ¿Qué establece el 71? Que bueno, cada una de las cámaras también pueden llamar a sus recintos, convocar y citar a los ministros de distintas áreas para ser interpelados. Esto es algo que generalmente No nunca sucede. ocurre Claro. porque, bueno, los funcionarios suelen asistir, por ejemplo, cuando son convocados a las comisiones. Sí, de manera Y algunos informativa. no, ni siquiera, hace, ¿no? Algunos hace no. Por mucho ejemplo, tiempo, que no hay una interpelación a Sí, un ministro. ¿eh? mucho tiempo. bueno, lo vimos Sí. a Mariano Cuña Olivarona el otro día, ¿no? Pero en la de comisión, mujeres. Claro, en comisión, no, interpelación no, en el recinto no. Por eso. Pero, por Hace tiempo, ejemplo, digo, hace tiempo que no Es se un ve. instituto En de la la Constitución comisión- que casi no se utiliza, pero no quiere decir que no esté ahí también pendiente. Y también me parece que intenta diferenciar los roles, ¿no? Porque el jefe de gabinete viene a dar un informe como comunicación constante y como una manera también de articular esa figura política con el Congreso Nacional. Claro. Y por otro lado, habilitar al Congreso para que pueda convocarlo en caso de que no venga a él o a quien sea jefe de gabinete y también a quienes ocupen los distintos ministerios, ¿no? Sí. Para poder darle una herramienta también al Congreso en esa relación de presión hacia el Ejecutivo. Que vienen así, ¿no? Con presiones y presiones. Sí. Con lo del veto y todo eso, veremos Es- cómo se manejan. Es el momento de las presiones. sí, bueno, algo más que quería dejar un datito ahí del ranking de quiénes fueron los 3 más preguntones, podemos A ver. decirlo. Eduardo Tognoli de Unión por la Patria con 98 preguntas. Vanina Biasi del Frente de Izquierda con 72 preguntas. Y Juan Marino de Unión por la Patria con 69 preguntas. Y el bloque Los más jóvenes. de la Libertad Avanza no envió ninguna consulta. Algo que ha pasado en otros momentos porque recuerdo el gobierno anterior en algún informe de gestión que no envió preguntas a su jefe de gabinete. Pero bueno, estos han sido los que más preguntas enviaron de, bueno, una larga lista obviamente. Espectacular. Eso es Bueno, lo que vamos a ver el miércoles. Sí, datos interesantes porque esto ya va generando y va palpitando cómo va a ser, ¿no? la sesión del próximo miércoles con Guillermo Francos, donde muchas preguntas desde los sectores de la oposición, dialoguistas y no dialoguistas, y la no pregunta por parte del oficialismo quiere decir que el oficialismo va a estar a la defensiva para acompañar al ministro coordinador. Y el presidente del bloque oficialista, Bornoroni, tiene la posibilidad también de hacer uso de la palabra. Sí. Hay cierres, hay momentos Sí, claro. donde cada uno de los jefes de bloque, de los bloques parlamentarios va a hacer uso de la palabra. Veremos qué pasa con Lourdes Arrieta, que también va a tener su primera También. reunión de labor parlamentaria, Sí. ¿no? Como jefa de su monobloque. Sí. Va a participar y veremos también el tiempo que le dan para hacer uso de la palabra, si es que lo opta, porque puede no hacerlo. En general, en los bloques que son minoritarios, de 3, 5, habla por ahí quien encabeza el bloque y algún otro compañero o compañera. Pero también tenemos muchos monobloques en este momento. En la Cámara de Diputados hay interbloques, pero veremos cómo se maneja, por ejemplo, el interbloque federal, el bloque de Pichetto, que claro. también tiene muchas vertientes diferentes, sobre todo ideológicas y políticas. Y esto lo que va a llevar que haya inquietudes diferentes. Exacto. También de los Focos distintos bloques y que se van a ver reflejados el próximo día miércoles, repetimos, a partir de las 11 de la mañana. Y en el mientras tanto, me parece que también los bloques van trabajando por estas horas pensando en aquellos que suma y resta respecto a qué es lo que puede llegar a pasar con el veto presidencial. Sí, sabes que está bueno también sumar algunos momentos que se van viviendo en este tipo de sesiones que son distintas al resto, en el sentido de no es que hay un temario puntual donde se aprueba, donde se debate, sino que más allá de las preguntas, las respuestas y obviamente el discurso principal que vaya a dar en este caso Guillermo Francos, hay muchas veces que se dan situaciones que están muy buenas.
Después, obviamente, el debate, la respuesta de los diputados, Sí. ante una respuesta que tal vez no deja muy conforme al bloque que hizo la pregunta o al diputado puntual. Pero siempre recuerdo algo muy particular. Una vez recuerdo que la diputada Carla Carrizo había consultado por una partida presupuestaria para un programa que ella estaba defendiendo y por el cual había preguntado. Y en aquel entonces, el entonces jefe de gabinete Rossi, si mal no recuerdo, Agustín Rossi, le responde que ya justo ese día mismo se había generado esa partida para esa consulta de ese programa. Y hablamos de dos bloques totalmente diferentes en lo que es la política entera, ¿no? Bueno, algunos datos que nos trae Gonza en lo que va a ser el mensaje o el informe que va a dar el jefe de gabinete. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Tenemos más para compartir con ustedes de lo que será una semana con mucho trabajo parlamentario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos el inicio de una semana con presencia del jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados, en esta sesión especial, sesión informativa. Pero, por supuesto, hay diferentes repercusiones que va teniendo el Congreso a partir de diferentes declaraciones, entre ellas las del presidente. Sí, exactamente. 1 de septiembre se esperaba una modificación en la tarifa del boleto. Lo que sí dejó de funcionar es el boleto correlativo, el pago disminuido por usar varios medios de transporte, y tiene que ver con la quita de subsidios. Es por eso que el presidente Javier Milei se refirió justamente a esta nueva dinámica que se esperaba implementada a partir de ahora, pero que están también en negociaciones entre la Nación y la ciudad por el traspaso de algunas líneas de colectivos que funcionan en el AMBA y aquellas que son interjurisdiccionales. De esta manera se refirió el presidente. En todos lados pagan un boleto, digamos, de 700, acá no, 370. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, es responsabilidad de los distritos particulares, ya sea la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 1. Punto 2, por lo tanto, le corresponde a cada dependencia. Después esa dependencia determinará si lo quiere tener subsidiado o quiere tarifa plena. Y sobre esto también habló Manuel Adorni, claro, el vocero presidencial, días atrás, respecto a estos cambios que se avecinaban. Los últimos días de agosto se hubieran anunciado y se tenían que implementar a partir de ahora, de este mes de septiembre, que comenzó en el día de ayer. Aclarar que desde el comienzo de la gestión se decidió, acá lo anunciamos en innumerable cantidad de oportunidades, se decidió dejar de subvencionar líneas que no sean de estricta jurisdicción nacional, por lo que no se trata de una marcha atrás, como definieron algunos. El subsidio rige para las 113 líneas de jurisdicción nacional, de las cuales 103 figuran en lo que se considera el AMBA, y hay 10 que son del interior del país. Las líneas de jurisdicción nacional son las que cruzan, como ustedes bien saben, más de una jurisdicción en su recorrido. A esas se las define como líneas de jurisdicción nacional. Sobre los colectivos que solo circulan en la provincia de Buenos Aires, en julio el gobernador Kicillof se había comprometido a sostener el programa de la red SUBE, como lo hacen todos los gobernadores del país con las líneas que circulan exclusivamente en sus provincias. Ahora quiere cancelarlo, perjudicando a 450.000 bonaerenses. Solo a modo de sugerencia, la provincia de Buenos Aires podría financiar el descuento en los boletos de colectivo, achicando, por ejemplo, la cantidad de ministerios, que actualmente tiene 15, prácticamente el doble de los que tiene el gobierno nacional, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que hemos en el gobierno nacional eliminado, el que tenía en el 2023 un presupuesto de más de 4.300 millones de pesos. Además, alguna vez creo que lo he comentado, tienen, Dirección Nacional de Negociación Colectiva de Empleo Público, Dirección de Mejoras de Procesos e Innovación de Empleo
Empleo Público, Dirección de Fortalecimiento de Economía Circular, Dirección de Comunidades Sustentables y el famoso programa ESI con Amigues, que sería bueno que se empiecen a revisar estos programas antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente. La palabra del vocero presidencial respecto a esto que tenía que suceder en la jornada del día de hoy y que, bueno, empieza a sentirse también el impacto en el bolsillo de los trabajadores que usan y usamos permanentemente el colectivo. Bueno, de estos temas se va a hablar este jueves. Sí. La Comisión de Transporte está citada 10:30 de la mañana. El tema tiene que ver también, ¿no? Los subsidios. Seguro también va a aparecer esto en las preguntas al jefe de gabinete También, y en la claro. discusión del jefe de gabinete, que va a estar presente también el miércoles, así que todo lo vinculado a subsidios al transporte va a ser uno de los temas de agenda de esta semana. Bueno, miércoles por parte del jefe de gabinete, jueves en la Comisión de Transporte. Me parece que también todos pensando en el 15 de septiembre, la llegada del presupuesto 2025 aquí a esta Cámara de Diputados de la Y Nación. respecto a esto, habló el diputado Moreno Ovalle de la Libertad de Avanza de la provincia de Salta, en comunicación con nuestros colegas aquí más temprano, respecto, bueno, a las discusiones que, como bien decía Fernando, se esperan para el 15 de septiembre, día que ingrese formalmente el presupuesto nacional. Les presenté un proyecto para quitar a los fueros a los magistrados y a los funcionarios, y que solamente los que tengan fueros o tengamos fueros serían poder legislativo, que es lo que está diciendo la Constitución. Pero por de pronto considero que todos tenemos las mismas posibilidades y nos tenemos que cuidar de la misma forma. Sin fueros no tiene sentido que tengan fueros los funcionarios ni que tengan fueros los magistrados. Así que bueno, espero que pasen a comisiones y que podamos discutirlos, cuáles son las opciones, y bueno, que sea un proyecto que tenga salida, que sea una ley. Eso es lo que estoy buscando. Lo novedoso de este nuevo presupuesto, que ya lo anunció el presidente, es un presupuesto que se va a hacer en base a los ingresos, totalmente distinto a los presupuestos que se hacían antes en base a los gastos. Hoy, en base a los ingresos, se va a hacer un presupuesto. ¿Qué significa? No va a haber emisión monetaria. Lo que entra se va a gastar, no se va a gastar de más. Y creo que eso es una forma de darle a la sociedad la tranquilidad de que no vamos a tener procesos inflacionarios, no va a haber emisión monetaria y demás. Así que te digo, estamos esperando obviamente el presupuesto, pero este año va a ser el año que viene, por supuesto, va a ser un presupuesto en base a los ingresos, no va a ser en base a los gastos. Si se exceden los gastos en presupuestos anteriores, se exceden los gastos y no hay ingresos, obviamente la maquinita tenía que funcionar. Así que te diría que sí, va a ser una nueva forma de encararlo, y por supuesto como lo está encarando en todas las medidas económicas que está planteando este gobierno, el presidente Milei. Ver un poco, ¿no?, el tono del debate que va a tener también el presupuesto 2025. Hay que recordar que el presupuesto actual está prorrogado del año anterior, del 2023, y en el presupuesto no solamente están las erogaciones en las políticas públicas que se intentan o que se deciden desarrollar, están también las erogaciones respecto al funcionamiento del Estado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los ministerios, el Poder Judicial, el propio Poder Ejecutivo, pero también aparece el pago de la deuda, cuánto dinero se destina al pago de la deuda externa, cuáles son las previsiones también respecto a la recaudación que pretende o que busca el gobierno o tiene previsto que por su funcionamiento económico va a recaudar, y en función a eso, bueno, las inversiones que va a desarrollar también en obra pública, si es que este año se desarrollan. Bueno, y veremos esta nueva estrategia que tiene el oficialismo para encarar las diferentes discusiones en el Congreso Nacional, y de qué manera se va a encarar la discusión del presupuesto. Vendrán los ministros de cada área, de cada ministerio, a las comisiones respectivas, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Josué Luis Esper, para dar explicaciones respecto a lo que van a hacer cada una de las partidas presupuestarias, ministros que de repente, desde el inicio de su gestión, no han pasado por este Congreso Nacional. Así que habrá que ver de qué manera se va a desarrollar la estrategia que va a tener el oficialismo para llevar adelante el presupuesto, y por el otro lado, la estrategia de la oposición también. Bueno, y también hay que ver cómo se va a trabajar, porque hasta ahora el gobierno viene trabajando de manera diferencial en Cámara de Diputados que en el Senado. El presupuesto es un desafío, eso sucedió con la ley bases. Primero negoció en diputados, después en Senado. Cuando volvió la ley bases y el paquete fiscal, volvió a discutir acá en la Cámara
de diputados nuevamente, pero no de una manera conjunta. Veremos Claro. si los bloques funcionan así, porque en general lo que se intenta hacer son todas las modificaciones acá en la Cámara de Diputados, Sí. en el presupuesto. Es originaria la Cámara de Diputados para este debate, porque los gobernadores tienen mucho que también discutir, ¿no? Entre esos, los giros de los fondos para las cajas provinciales y la discusión que hay respecto a cómo se van a conformar las mayorías en el Senado. Claro, bueno, de ahí surge que en cuanto ingresa el presupuesto hay un tiempo hasta que empiecen a, digamos, a discutirlo de manera ya directa entre Formal, los ¿no? propios legisladores nacionales, ¿no? Sí, Porque, sí, totalmente. Primero tiene que tomar conocimiento cada uno de los diputados, seguramente los gobernadores también, los ministros de Economía de cada una de las provincias, los ministros y los poderes ejecutivos en general de cada una de las provincias para ver cada una de las partidas. Ahí empieza también una comunicación directa de los gobernadores con los diputados y también con los senadores respecto a obras públicas para sus provincias. Bueno, habrá que ver de qué manera un presupuesto encara, y lo decía el diputado Valle, encara el gobierno de una manera diferente un presupuesto nacional en la discusión del Congreso. Y ver Veremos. cuál es la estrategia también, ¿no? Porque la oposición, si rechaza, como pasó en otros momentos, Meli, un presupuesto, puede el Ejecutivo seguir manteniendo un presupuesto diseñado en otro momento, como ha sido el 2023. Sí, con todo, ¿no? Los problemas que eso trae, porque bueno, allí vemos, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, con una cuestión que mencionaba, que le consultaron al jefe de gabinete el FONIT, Claro. otra cosa que hablábamos también hace momentos del transporte, con el Fondo Compensador de Subsidios al Transporte, que son fondos que, por ejemplo, estaban en el presupuesto y al estar prorrogado el anterior, bueno, son No fueron medidas actualizados. que toma unilateralmente, digamos, el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Qué hacer con las partidas. Bueno, pero en este proceso justamente los que tienen la responsabilidad de aprobarlo son los opositores, que son mayoría. Sí. No, pero sería también no solo un problema para el gobierno de que no haya presupuesto, porque el presupuesto de alguna manera lo que trae es el plan de gobierno, Exacto. ¿no? Del Claro. plan de la gestión. Pero no solamente eso, sino que se complicaría en cuanto a lo que tiene que ver con la actualización de las partidas por inflación, que son justamente reclamos que hay en un montón de áreas, en la salud, en la educación, en el transporte, en las obras públicas, y que pensar en términos de los números de 2023, si bien por supuesto tendría que actualizarse, Sí. pero bueno, sería ya algo más complicado que no hubiera presupuesto 2025, ¿no? Claro. Así que ahí va a tener que abrirse una negociación, yo diría igual o más ardua que con la ley de bases. Y hoy el contexto del diálogo del oficialismo con la oposición dialoguista, no con los aliados, que justamente son los que estuvieron en Casa Rosada el viernes, es distinta, ¿no? Y bueno, otra vez también veremos allí la influencia, una vez más, de los gobernadores Que y sin la dudas- predisposición que sin haya. dudas van a tener mucha influencia. Seguramente. Y sí, acá claro. tienen un bloque entero que es innovación federal, pero también tienen relación directa los gobernadores radicales con el radicalismo. Sí. También tienen diálogo directo muchos gobernadores peronistas con el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Lo mismo sucede con algunos de los gobernadores que son del PRO, que si bien son aliados, tienen una posición a veces reactiva con el presidente de la Nación, así que se reconfigura. Y decías de la reunión del viernes, una reunión política muy importante del presidente de la Nación, con muchos diputados. Primero parecía que iban a ir solo los presidentes de los bloques, pero resultó que fueron muchos más diputados del PRO como aliado, como uno de los partidos aliados por fuera de la boleta de la Libertad Avanza, y luego con las extinciones que se hicieron, sobre todo del Movimiento de Integración y Desarrollo que conduce Oscar Sago, que fue presidente de la Libertad Avanza en la primera etapa de debate de la ley de bases, respecto sobre todo a cómo se va a reconfigurar ese vínculo Sí. de cara al veto que se conoció hoy a la mañana del presidente Milei por la actualización de los saberes jubilatorios, pero también de presupuesto, ¿no? ¿Cómo se negocia? Bueno, a ver, en esa construcción de mayorías, el oficialismo lo que quiere es tener esos 129 diputados. Ahora, sumando los diputados de la Libertad Avanza, sumando el PRO, sumando a Oscar Sago con los 3 diputados del MIT, sumando otros bloques que son monobloques, Sí. u otros bloques más pequeños, como por ejemplo el que encabeza
Carolina Píparo, que son 2 diputadas nacionales, o sumándole también los 3 diputados que pertenecen al bloque Independencia de Tucumán, del gobernador justicialista de Tucumán. Con todos esos legisladores trabajando en conjunto, bajando en conjunto al recinto de la sesión, no llega el oficialismo a los 129. Ese es el desafío que va a tener por ahora. No llega a los 129, perdón Amanda, y no llega por poco a 1/3 del recinto. Exacto. Que eso es un número fundamental, porque si los 2/3 los tiene todo el resto de la oposición. Ahí estuve viendo algunos datos, después si quieren los repasamos. Después los repasamos para el tema del veto, para darle más detalle a eso, porque queremos contarles también de otro proyecto que se fue presentando en estas horas respecto también de un sector que es el que está hoy en boca de todos, el tope de la agenda podríamos decir, que es el sector de jubilados y pensionados. Gonza, nos vas a contar un proyecto de la diputada radical Dania Tabela respecto a este colectivo social. En realidad no, es un proyecto de Tania Bertoldi, que es de Unión por la Patria, de la provincia de Neuquén. Igual es cierto que Dania y Tania son nombres muy similares y tiende a la confusión, pero aclaramos que este es un proyecto de la diputada que ya había presentado una iniciativa, el 4540D del 2022, para este previaje para jubilados y pensionados para la temporada baja y media. Nada más y nada menos, es un proyecto que por ahora firma esta única diputada, sin el acompañamiento de otros diputados, ni de su bloque, ni de otros, y que tendrá que pasar por las comisiones tanto de turismo como de presupuesto y hacienda. Antes de comenzar con el desarrollo, vale la aclaración que hoy en día en la República Argentina el Gobierno Nacional presentó a mediados de julio un programa que básicamente lo que hacía era de algún modo reemplazar o tener algunos descuentos similares a los del previaje, recordemos por Argentina Emerge. No sé si lo recuerdan, que en algún momento lo hemos mencionado, con, por ejemplo, lo que eran 2x3 o 4x3 en cuanto a lo que significaba el alojamiento en hoteles, descuentos en trenes, descuentos en pasajes de avión, algunas provincias adheridas que también brindaban algunos descuentos particulares. Eso es lo que hoy está vigente. Para jubilados que hay, bueno, descuentos importantes como por ejemplo el 40% en trenes, algunos descuentos también en viajes en avión, pero, a ver, en comparación con el previaje, tal vez esto es más puntual y con algunas promociones, así como también es muy importante remarcar las cuotas en las cuales se puede llegar a financiar cada uno de estos viajes. Este proyecto de Tania Bertoldi lo que hace es puntualmente apuntar a los jubilados y los pensionados. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a desarrollar cuál es el objetivo. En principio, aclaro en las placas, por ley. ¿Por ley qué significa? Que es un proyecto que va más allá de los gobiernos, más allá de los partidos, más allá del pensamiento de quien gobierna, sino que es algo que puede llegar a quedar de por ley y después obviamente para que no corra más este tipo de programas tendrá que venir algún otro gobierno y tratar de que esta ley no exista más. Por eso tiene una firmeza mucho más importante en este sentido y es uno de los objetivos de la ley. Bueno, obviamente fomentar y potenciar el turismo y la demanda en nuestro país, porque acá hablamos de, así como en el previaje que conocimos genéricamente el anterior, que fue inclusive hasta muy valorado por diferentes diputados aquí que hemos escuchado de diferentes bloques, obviamente porque enriquece el movimiento turístico en cada una de las provincias, está apuntado justamente a que sea en el territorio nacional. Los incentivos no serán incompatibles con otros beneficios, es decir, que se pueden acumular. Ejemplo, algunos beneficios que puedan llegar a tener, por ejemplo, las personas adheridas al PAMI, por ejemplo, con algunos descuentos, bueno, se suman, ¿sí? Es decir, no son incompatibles. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, las personas humanas, justamente que perciban prestaciones previsionales de sus haberes jubilatorios y de las pensiones no contributivas. Aquí ya hablamos del marco en el cual ingresan las personas que se van a tener que registrar para este programa.
Bueno, ¿qué es lo que hace justamente este previaje para los jubilados y pensionados? Bueno, algo muy similar a lo que pasaba con el previaje. Le reconoce un crédito que propone el Estado Nacional, o propondría, porque esto ahora ya no existe más, sino que está la Argentina Emerge. En el caso de que se dé y se lleve a cabo este proyecto, que, a ver, no es tan fácil, de Tania Bertoldi, el Estado Nacional tendrá que reconocer un 50% de ese monto en crédito que brinda el Estado para conceptos de servicios turísticos. Servicios turísticos, actividades y rubros que vamos a ver en la siguiente placa, que son muy variadas. Realmente no pude traer todas porque realmente tendría que haber hecho 18.000 placas aproximadamente, pero hablamos de servicios de alojamiento, empresas de viajes, transporte, centros que se ubican en cada uno de las provincias, como puede ser por ejemplo un centro de esquí, un centro de pesca, bienes, organización de ferias, algo muy importante que tal vez los capitalinos o los que estamos cerca no tenemos muy en cuenta. Las ferias en las provincias, en los pueblos, en las ciudades son muy importantes, entre otras, claramente. Siguiente placa: gastronomía, servicio de salón de baile o boliches bailables, productos regionales, algo fundamental también, cines, bodegas, jardines botánicos, también entre otros. La lista es muy grande realmente de lo que abarca. Acá un dato muy importante: el monto máximo, 300.000 pesos por viaje o concepto, es lo que propone Tania Bertoldi en esta iniciativa del previaje para los jubilados. El uso tiene que ser dentro de los 30 días desde que se inicia el viaje, ¿sí? Porque obviamente puede haber personas que decidan hacer viajes mucho más extensos. Bueno, estos son para viajes aproximadamente de un mes o específicamente, y como suele hacerse, de 10 días, 2 semanas o una semana, ¿por qué no? Y está apuntado, recordemos, a la temporada baja y media, porque es cuando se entiende, estuve consultando, porque hay algo del proyecto que ahora vamos a ver exactamente. Claro, los jubilados tienen mayor disponibilidad, tal vez por la no actividad constante en sus trabajos, por ser justamente jubilados, no en todos los casos, claramente, vale la aclaración, pero por eso está apuntado a la temporada baja y media. Es la facultad del Poder Ejecutivo después, obviamente, modificar los porcentajes del crédito, aumentar o disminuir, ¿por qué no?, los rubros también, entre otras cuestiones. Siguiente placa: no generará beneficios ni estará alcanzados por el programa las compras fuera del territorio nacional y las compras mayoristas y de modalidad pago en destino. Así como también en la siguiente placa lo vemos, el alquiler de casas y o departamentos y o habitaciones de uso doméstico y o destino a vivienda. Esto tendría que ser más bien destinado a los hosteles, a los hoteles, a las actividades más plenas del turismo y que además están dentro de un registro puntual de este previaje. Compras de prestadores no inscriptos en el registro, porque aquellos comercios adheridos tienen que estar dentro de este registro. O sea que no aplica para las aplicaciones que ofrecen viviendas para vacacionar, de alquiler temporario. Y habría que ver, porque en realidad por lo general muchas de esas empresas lo que hace es brindar departamentos, habitaciones. Habría que ver técnicamente si estas empresas deciden estar dentro de un registro y si su función justamente se comercializa como lo hace, por ejemplo, un hotel. Claro. Eso es una parte técnica muy interesante, Aman, también para analizar, pero en teoría, así como está la ley, entiendo que no, que está más apuntado a lo más tradicional de hoteles. A la industria hotelera, exactamente. Hostel. Bueno, y aquí en la última placa, el dato tal vez más interesante, ¿no? Para aquellos jubilados y pensionados que en caso de que salga a la luz esta ley, cosa que la veo difícil estando en la Argentina Emerge, sí. Y el contexto, los periodos para este programa del 1 de septiembre al 31 de noviembre y del 1 de abril al 31 de junio, es decir, bien cuando es la previa al verano o a la temporada alta y el posterior, a partir del 1 de abril, estos serían los periodos. Recordemos que dentro de los fundamentos, lo que menciona la diputada Bertoldi es que esto está amparado por la ley o el fundamento en la 25.997, que es la que dice que la industria turística es una actividad socioeconómica, estratégica, esencial para el desarrollo del país y prioritario para el Estado Nacional. Hoy es el Día de la Industria. Una de ellas es la industria turística.
Exactamente. Bueno, muy bien. un proyecto impulsado por una integrante, como decía Gonza, yo me equivoqué, no era Sí, Dania, por el era nombre más que Tania Bertoldi, de Unión por la Patria, porque retoma una política que en su momento permitió salir de la pandemia, porque la industria del Claro. turismo estaba muy deprimida a partir de los efectos del aislamiento que hubo en la pandemia, y fue una manera de revitalizarlo. Y fue muy virtuoso todos los momentos en que se dio el previaje, que fueron como 4 o 5 momentos. Hubo también específico para jubilados, y bueno, esta diputada de Unión por la Patria quiere presentarlo en el sentido de una política que fue ponderada por distintos bloques, tratar de instalarla en la Cámara de Diputados. Es complejo porque son políticas propias del Ejecutivo Nacional. Claro, Por ahí en exactamente. otro momento se podrían haber hecho porque están en la línea de la mirada y la idea que tenía el gobierno anterior respecto a cómo promover el turismo. No es lo mismo que Exacta- pasa ahora. Claro, digamos, el fomento de estos proyectos era la inversa. El proyecto no venía o no nacía desde un diputado nacional, sino que nacía desde el propio Poder Ejecutivo. Claro, eran Entonces, programas del Ejecutivo. Eran programas del Ejecutivo, eran distintos. Esto fue presentado en estos días, ¿eh? Por Bien. eso también lo traigo a la mesa, y además que es una representación de una iniciativa que ella ya había bien. promulgado. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa, volvemos en instantes con lo que nos queda del programa todavía, que tenemos más información para compartir. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, último tramo de este programa. Último tramo. Pensaba, mañana va a haber muchas comisiones, se va a estar convocando también la Comisión de Legislación Penal, Infancias, Legislación... presupuesto, y la otra es justicia, la otra, la cuarta, pues son un montón de comisiones porque están con el régimen penal juvenil. Claro. Van a continuar con ese debate, decíamos el de transporte, van a retomar la comisión de discapacidad, hay varios grupos de amistad que se van a estar conformando entre, bueno, hoy más temprano estuvo trabajando el grupo de amistad con China, mañana, el miércoles, el jueves, y también la actividad del miércoles con el jefe de gabinete, donde, bueno, hoy es 2 de septiembre, ayer se cumplió un segundo año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, también va a estar presente parte de esa discusión en el informe del jefe de gabinete, sobre todo por parte de la oposición de Unión por la Patria, por la búsqueda de los responsables políticos de ese atentado, pensando sobre todo que se está dando el mismo miércoles audiencia en el juicio que se sigue a los autores materiales del intento de asesinato de la ex vicepresidenta. Así que también estos primeros días de septiembre le van a impactar en esa dimensión en el debate político dentro del recinto, más allá de los temas específicos que tiene el informe del jefe de gabinete. Y de esto habló un poco también del informe del jefe de gabinete y de las cosas que quedan por delante el diputado Almirón. Así es, también, que estuvo conversando con el equipo de Diputados Televisión, analizando esta nueva estrategia que tiene el oficialismo, esta nueva estrategia que se vio plasmada en la última reunión entre legisladores nacionales y el propio presidente Javier Milei, y que en definitiva también empezará a marcarse a partir de esta semana, en lo que tiene que ver con buscar fuerzas para tratar de que no se termine rechazando el veto al presidente de la Nación, lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, la actuación en el recinto el miércoles con el jefe de gabinete, y también pensando en la estrategia a seguir a partir del 15 de septiembre con la llegada del presupuesto general de gastos 2025. El diputado Lisandro Almirón con Diputados Televisión de esta manera. El año que viene tenemos elecciones a gobernador de la provincia de Corrientes, una elección que por supuesto son dos las únicas provincias que están fuera de calendario electoral entre Corrientes y Santiago del Estero, y hoy estoy muy abocado a la demanda que me requiere mi provincia respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del RIGI, nuestros productores, sobre todo Corrientes es una zona hoy donde somos la principal forestoindustria del país, con un desarrollo portuario importante y con una producción en otros productos como la yerba mate, el arroz, y que es vital para la provincia hoy tener por lo menos políticas de Estado destinadas a desregular y facilitarle al productor correntino no solamente la salida a la hidrovía con mayor velocidad y con mayor capacidad de carga, sino también tener una zona portuaria que haga eficiente este traslado de la producción. Y creo que el acompañamiento legislativo tiene que apuntar en nuestra zona a fortalecer
al sector privado en estas áreas. Traslado, producción, tener, como te digo, planes de infraestructura y agilizar los pliegos de licitación que el año que viene van a estar siendo tratados para incorporar estos cambios en la infraestructura que le hace falta a la provincia. Este es un tema que lo venimos trabajando tanto con el Ministerio de Seguridad como también de alguna manera con el Ministro de Justicia, y creo que es un tema vital para Corrientes. El año pasado, hace un par de años, tuvo la modificación de su Código Procesal Penal. Para nosotros ha sido una norma fundamental y hoy vemos la importancia que es, además de tener un proceso donde tanto las actividades del fiscal como del juez acorten los plazos y sean eficaces, pero también tienen que ir acompañados de endurecimiento de las penas, como se ven en estos delitos contra el crimen organizado, trata de personas. Nosotros somos una provincia fronteriza, tenemos una triple frontera en varias ciudades de la provincia de Corrientes, y por supuesto que no solamente el endurecimiento de penas, sino también la capacidad de controlar nuestra frontera, de ser mucho más rigurosos con el tratamiento de este delito, sin lugar a dudas son un tema de agenda, porque uno de los lemas dentro de la campaña del presidente fue: en la Argentina del presidente de la Nación, Javier Milei, el que las hace las paga. Bueno, ahí estaba Lisandro Almirón, un hombre que quiere ser gobernador de la provincia de Corrientes. Él hacía referencia a esto porque el año que viene Corrientes y Santiago del Estero tienen que renovar sus poderes ejecutivos. Claro, porque tienen una constitución donde van a contrapelo, podríamos decir, de las elecciones nacionales para poder tener... Hay que entender esto en el contexto sobre todo de que las provincias preexisten a la nación, tiene que ver con el proceso constitucional argentino, no es con la política actual, no son roscas actuales, digamos, ¿no? Sino con procesos que vienen de la Constitución Nacional y de cómo las provincias fueron construyendo esa premisa de la autonomía provincial. Primero existieron los territorios provinciales, luego se conformó la nación, luego se constituyeron nuevas provincias a lo largo del tiempo que se fueron consolidando con su autonomía como proceso diferenciado de del poder central, y algunas de las prerrogativas, algunas de las obligaciones que tienen cada uno de los territorios fueron a través de distintos procesos históricos cedidos al gobierno central. Ahora hay un proceso de devolución a los gobiernos provinciales de algunas responsabilidades de sostenibilidad, como por ejemplo el transporte, ¿no? O la salud, o la educación. Y es en definitiva lo que se pone también en juego cuando hay una renovación de los ejecutivos provinciales, Y nombramos la provincia de Corrientes y la provincia de Santiago del Estero, que tienen un desfasaje en torno a lo que es el calendario electoral con el resto de las provincias, producto de sus crisis políticas internas en determinados momentos de la recuperación democrática. Porque fueron intervenidas estas provincias, las dos, en dos momentos diferentes de la historia argentina, y por eso también cuando se restituyó institucionalmente los procesos, pudieron aprobarse también y definirse, bueno, sus autoridades, ¿no? Exactamente. Quedaron desfasadas. Después la gran mayoría, bueno, también pasa eso con las elecciones provinciales y las nacionales a lo largo del año, que hay elecciones nacionales para cambiar los poderes ejecutivos, porque el año pasado empezamos en febrero, acordate. Y pero todas se terminan haciendo en un mismo año. Sí, pero desde enero hasta diciembre, elección. Exactamente. Y eso también es complejo. Vamos a ver cómo resulta. La agenda para mañana. Hay actividades desde las 2 de la tarde, principalmente en la Cámara de Diputados, como decíamos, comisiones, en este caso Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Retoma el tema de la inteligencia artificial, que la semana pasada, Gonza, habíamos escuchado algunos invitados especiales, ¿no?, para hablar del tema que conduce la Comisión Goyán. Sí, exactamente, y que no va a abarcar un tema puntual, sino que abarca varias iniciativas vinculadas a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, hay varios proyectos ya contemplados, presentados, para lo que es no solamente, por ejemplo, el control en el juego de azar, en la infancia y demás, sino para una regulación directamente a nivel nacional de lo que es la inteligencia artificial, y esto obviamente a medida que van corriendo las reuniones con invitados va enriqueciendo un poco el debate y poniéndonos un poco en conocimiento. Y en simultáneo también a las 14, como decíamos, reunión conjunta para avanzar con régimen penal juvenil. Como decíamos, vienen ya en la 6ª reunión informativa con especialistas, ya pasaron las defensoras oficiales tanto de la Nación como de las infancias,
pasaron organizaciones sociales, pasaron también especialistas. Veremos la invitación del día de mañana, cómo van avanzando, porque no se ponen de acuerdo los diputados respecto a este tema. No es un tema fácil, es un tema complejo de tratar de buscar y de construir consensos. Hay diferencias de cómo encarar el tema del régimen penal juvenil en la República Argentina, legislación comparada con otros países respecto a las edades, en la cual tiene que empezar a ser punible un delito que cometa un joven, pero lo cierto es que también muchos proyectos lo que marcan es que no alcanza solamente con bajar la edad. Exacto. Tiene que ir acompañado de algo más, de la mano del Estado. Además, recordemos que el régimen penal juvenil que existe hoy en Argentina es un régimen constituido durante la dictadura, cuando no había un Congreso de la Nación funcionando como tal. Estaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y que es del año 80, y que, bueno, cambiaron mucho los paradigmas, sobre todo un régimen dictatorial que tenía determinadas pautas respecto a qué hacer con los menores que delinquen, que tienen conflicto con la ley. Así que requiere hace mucho tiempo la democracia argentina un régimen penal juvenil. Hay que ver cómo y en qué medida se ponen de acuerdo. Amán, perdón, respecto a lo que decía Fer recién, ese algo más, además de la edad, por ejemplo, lo mencionaba el diputado Juan Manuel Aguirre, Juan Ignacio también, porque es un segundo nombre que tiene. Siempre, él requiere que... Juan Manuel Ignacio Aguirre. Exactamente. Hizo mención, por ejemplo, él trabajó durante mucho tiempo en su provincia, en Corrientes, respecto al tema de seguridad. Hizo referencia al grado de madurez, al análisis que se tiene que hacer sobre el grado de madurez de los niños que son juzgados en caso de haber cometido un delito. 15 horas, discapacidad. La Comisión de Discapacidad también. Mañana martes. Mañana martes. La Comisión de Discapacidad que entre sus temas tiene un proyecto para declarar de interés el programa que tenemos aquí en Diputados TV de Incluidos. Bien, muy bien, que están nuestros compañeros. Muy bien. Bueno, y después nos vamos al miércoles ya. No, porque a las 16, mira, todavía te queda. 16, Defensa Nacional, está invitado Jaun Arena, el exministro de Defensa. También, y 16:30, peticiones, poderes y reglamentos también que... en un plenario con asuntos constitucionales, ¿no? Porque venía peticiones, tuvo 2 reuniones, esa comisión, donde de alguna manera se recogieron los proyectos que tienen que ver con la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Seiza. De alguna manera, obviamente que para una eventual sanción, si así se diera... Por lo menos una investigación. Sí. Claro, pero para una eventual, de alguna manera, sanción disciplinatoria, digamos, no tiene la competencia peticiones. Entonces... por eso es que se define ir a un plenario con asuntos constitucionales que sí de alguna manera tiene facultad obviamente respecto a lo que hace a la labor de los legisladores, que está escrito en la Constitución Nacional, pero allí lo que va a definirse no es una sanción todavía tampoco en el plenario de mañana, sino que en qué tipo de investigación se da, porque hay hay diferencia entre los bloques. Si bien muchos coinciden en de alguna manera dar un mensaje, hay muchos que están por el repudio, ¿no? Digo muchos, me refiero a la oposición. Distintos bloques. Pero bueno, es una discusión bastante compleja porque se va a sentar precedente a partir de lo que se decida. Entonces, de cara a futuro, ¿no? A ver, si se sanciona de alguna manera, el oficialismo al defender esta visita que hicieron los diputados, dicen, bueno, esto sucedió fuera del Congreso, ¿no? Es una reunión de una agenda que tuvieron los diputados, pero por fuera. Hay quienes dicen, bueno, sí, tenemos que ver, porque si de alguna manera algunos dicen, los echamos por esto, cuando nos reunamos nosotros con... no sé, determinado dirigente que al oficialismo ese de turno no le parezca, también hay un riesgo allí, ¿no? La semana pasada ponían el ejemplo de diputados de Unión por la Patria que mantuvieron reuniones con Milagro Sala. Claro. ¿No? Ponían ese ejemplo. Y también ponen en cuestión y en discusión, la gravedad de los delitos por los cuales están condenados los genocidas, ¿no? Que es parte de la discusión y parte de lo que también se planteó como la necesidad desde algunos sectores de
sanciones ejemplificadoras porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que continúan siendo ejercidos porque todavía hay muchos nietos sin recuperar, muchas personas nacidas en cautiverio. Ese Pero es un lo tema que se va a discutir. me parece que es importante lo que va a definir mañana la Cámara de Diputados o la Comisión de Peticiones y la Comisión de Asuntos Constitucionales si van a investigar o no van a investigar. Exacto, eso es lo más importante. Después repasamos lo que queda, porque jueves, miércoles, jueves todavía hay actividad. Y el miércoles actividad. tenemos, claro, como tema central la presencia del jefe de gabinete. Hablamos del presidente de la Nación. Exacto, estuvo hoy en el Día de la Industria, lo había anticipado Gonza hace un ratito nada más, así que estuvo con los industriales de la UIA y de esta manera se refería en uno de sus pasajes en la presentación que hizo ante los industriales el presidente Javier Milei. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Y también se refirió en ese mismo sentido, a los subsidios y a los recortes, a los aportes que hace el Estado para el acceso a diferentes servicios como la energía, el agua y también el transporte. Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios? El cambio para muchos va a implicar, como decía el presidente Menem, aprender a andar en bicicleta sin rueditas. La mayoría seguramente va a hacer equilibrio, precisamente porque la reducción en el costo argentino compensará la eliminación de beneficios que eran perniciosos para el conjunto de la sociedad. La realidad misma va a separar la paja del trigo, o dicho en criollo, a los que no están o los que no necesitan el curro para vender les va a ir bien. De nuestra parte tienen el compromiso de que vamos a hacer lo máximo posible para que la transición del modelo de la decadencia al modelo de la libertad no deje empresas ni laburantes afuera. No lo vamos a dejar tirados. Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. Como digo siempre, nuestro programa económico tiene etapas que están asignadas por el cumplimiento de objetivos y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito. Bueno, otro de los fragmentos o párrafos que tuvo el presidente de la Nación en el Día de la Industria, ahí en la sede de la UIA, tiene que ver con la competitividad. Ahí le habló a los industriales de esta manera. Redujimos aranceles de importación en productos de primera necesidad para distintos sectores productivos y estamos recién empezando. Imaginen de lo que somos capaces si mejoramos nuestra competitividad. La lista de curros, kioscos y burocracias que le complicaban y le siguen complicando la vida a la gente de los argentinos es infinita. Entre ellos se encuentra la quinta cabeza del monstruo que vinimos a combatir, el costo asumido por todos los argentinos para cuidar los negocios de los amigos del poder. Un ejemplo claro es el caso de Starlink, cuya entrada permitimos ni bien asumimos, mejorando la conectividad en toda la patria rural a costo cero. O el caso de la vacuna contra la fiebre aftosa, cuya importación habilitamos hace unas semanas, garantizando una mejor competitividad y reducción de costos en la producción de carne. Pero al igual que la hidra de la mitología griega, cuando cortás una cabeza de este monstruo, aparece otra. La sexta cabeza del monstruo vendría a ser lo que nosotros llamamos el costo de la representación forzada. Es decir, que el Estado te imponga una representación a la cual debes rendirle tributo, como por ejemplo el SADAIC, a quien le cortamos el curro la semana pasada, o a los sindicatos que se mueven en autos de lujo con chofer a costa de que sus representantes no puedan ni pagar el colectivo. A los gerentes de la pobreza, quienes administraban asignaciones sociales de las más vulnerables y los obligaban a marchar por sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan. Podría pasar todo el resto de la semana enumerando cosas que quedan por corregir, pero quiero detenerme en el costo más importante de todos. La cabeza principal de este monstruo mitológico que venimos a destruir, el déficit fiscal, o sea, el gran impuesto encubierto.
¿Por qué un impuesto encubierto? Porque si el déficit se paga con emisión monetaria, se termina pagando con impuesto inflacionario, mientras que si el déficit se financia con deuda, se termina pagando con impuestos futuros, es decir, una carga para las generaciones futuras. Si hay algo que dejamos claro y nunca nos vamos a cansar de repetir, es que nosotros vinimos a bajar impuestos, no a subirlos, y que el superávit fiscal para esta gestión es innegociable. Ese es el pacto que hice con el pueblo argentino y entre nosotros cuando nos eligió en las últimas elecciones, y eso es lo que vinimos a cumplir. Es decir, vamos a bajar impuestos, no vamos a negociar el resultado fiscal. El subtítulo es: vamos a seguir bajando el gasto público. Y eso que parecía imposible, el gasto público en el Tesoro Nacional, en términos reales, en lo que va del año, cayó 30%. Es decir, para encontrar recortes y ajustes como lo que ha hecho Argentina, solamente pueden ser observados después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, nuestro ajuste sigue siendo el más grande de la historia. Bueno, y por supuesto el presidente también habló sobre la marcha del programa económico, sobre la marcha de sus políticas a nivel económico que está desarrollando desde el 10 de diciembre que asumió. Le habló a los industriales de esta manera. Sin ir más lejos, el último julio fue un mes récord en la venta de autos, la mayor venta registrada de autos desde 1995. En el sector energético ya revertimos 13 años de déficit, con proyecciones muy alentadoras para los años venideros. Los primeros 6 meses de este año marcaron el superávit comercial en un semestre más alto de la historia del país. En julio las exportaciones crecieron casi un 20% respecto al año anterior. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren al RIGI, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en 8 meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy, y con tantos anuncios positivos a cuestas, tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de industricidio. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente de la Nación hoy en el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina. Todas estas cosas también van a ser recogidas seguramente por los diputados que estarán el miércoles con el jefe de gabinete, que es el jefe de los ministros, en definitiva, y uno de los personajes más políticos que tiene este gobierno, sí, claro, ¿no? Sin duda. Así que veremos cómo se da esa sesión. Pero bueno, les damos las gracias a nuestros colegas, a nuestros compañeros. Ya nos estamos casi despidiendo. Gonza, nos vemos mañana seguramente. Un gran placer, Aman. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nosotros. Yo también. Hasta el miércoles. Este dúo viene el miércoles con la sesión. Vamos a ver si estamos, porque seguramente estaremos la sesión, como decíamos, del principal alfil que tiene el Gobierno Nacional en el diálogo con los otros. El principal interlocutor entre los diferentes sectores. Es el hombre que puede articular con las autoridades de la Cámara, con las autoridades de los bloques, lo que es en definitiva la puesta en práctica de las políticas que va diseñando el presidente Javier Milei. Uno de los temas que estuvieron hablando el viernes fue, y que se lo pidieron los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, del MIT, al presidente de la Nación y al jefe de gabinete, anticipar los temas, tener un anticipo por lo menos de los proyectos que el Ejecutivo piensa enviar al Parlamento Nacional, bueno, como parte de esta nueva estrategia. Claro, para poder negociar, ¿no? Porque también los bloques dialoguistas vienen planteando hace varias semanas atrás, una vez aprobada la Ley Bases, que es una ley que modificó más de 300 leyes y que derogó muchas de estas leyes que se vinieron constituyendo en los últimos 40 años de democracia, leyes que venían, por ejemplo, las reformas que tuvieron que ver con la Administración Pública Nacional de los primeros años de la recuperación de los 80, ¿no? Del 84, 85, fueron derogadas, fueron modificadas. Entonces,
acompañaron con algunas modificaciones, pero sí con la voluntad de asistir y ayudar al gobierno nacional. Cambió el panorama después de la aprobación de la ley bases, eso se fue modificando y vimos cómo la Cámara de Diputados derogó o vetó, por lo menos rechazó uno de los decretos de necesidad y urgencia, ahora tiene estas 2 aprobaciones que tienen que ver con ampliaciones presupuestarias y que el presidente decidió vetar por lo menos la que tiene que ver con los jubilados. Veremos qué pasa con la ampliación del presupuesto educativo y una tensión que se va profundizando con todos los otros sectores que no son sus aliados directos. Bueno, lo que anticipa que, sin lugar a dudas, cuando se discuta el presupuesto 2025, va a ser va a tener momentos de tensión entre lo que plantean los diputados, lo que plantea el gobierno nacional. Ahí va a estar también, obviamente, la articulación del jefe de gabinete, por un lado, Guillermo Francos, la articulación de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y también la articulación que va a tener que ir haciendo en el diagrama de discusiones José Luis Esper, presidente de la Comisión de la Estratégica, Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados. Nos vamos, Fer. Mañana mucha actividad parlamentaria. Vamos a estar acá para compartir los momentos entre cada una de las comisiones. Así que seguro nos encontrarán en la pantalla de TV. Que estén muy bien. Gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.